2019 tomé la decisión de dejar mi actividad profesional como autónoma por trabajar por Segovia. Y he tenido una evolución dentro de esta parte del actual mandato que ahora termina, y evidentemente lo más orgulloso que te puedo hacer sentir para trabajar por Segovia es ser su alcalde o alcaldesa. Y desde luego he visto que se pueden hacer muchas cosas y hay muchos proyectos que ya se han iniciado, que hemos iniciado nosotros y que tengo muchísimas ganas de ver materializados. Llega un momento en el que Clara nos comunica al equipo que ella quiere marcharse, que todo el proceso que tiene también en la familia, ya muchos años de gobierno, y dice que se quiere marchar. Y claro, todos los primeros que pensamos será en Jesús. Yo por lo menos la primera que pensé dije, pues Jesús García Zamora, primer teniente de alcalde, ya tiene una experiencia dentro del gobierno municipal de muchos años. Y dijimos, y de repente me encuentro que tanto Jesús como Clara y el resto de compañeros me dicen, no, es que creemos que tu perfil es más óptimo para ese relevo, ¿no? Digo, pero si es que yo voy la 7ª en la lista, te quiero decir que yo mi actividad política se ha reducido a estos años de mandato. Y me dijeron que, entre otras cosas, aparte del grado de conocimiento que tenía de la ciudad y de mi perfil más técnico, que también era bueno precisamente eso, que alguien que viene desde la parte profesional, del día a día como autónomo, trabajar por la ciudad, dar ese paso, siendo pues eso, conocedora mucho de cómo es la ciudad y de cómo se trabaja en Segovia, pues que tenía que hacerme cargo de ese tema. Se lleva también al partido, porque evidentemente también lleva sus cauces, que esto no son dedazos de designación, de decir, pues tú. Y también hay un proceso de debate y los compañeros pues al final refuerzan, ¿no? Tanto los de dentro de la corporación como los del partido a nivel de la agrupación local. Nos han hecho pensar mucho en muchas cosas, o sea, han sido un antes y un después. La pandemia ha marcado un antes y un después a todo el mundo y creo que de eso no tenemos que olvidarnos, porque ahora parece que ya se ha dicho la OMS que adiós al COVID, ¿no? Y eso ya no ha existido, no. Creo que ha supuesto un antes y un después. No sé si positivo o negativo. Positivo, yo me quedo con que ahora tenemos oportunidades nuevas que antes no existían, por ejemplo los fondos europeos, y esos cambios también en la transformación que van a acelerar esos procesos, por ejemplo, de transformación que antes eran más a largo plazo y ahora tienen que ser en un periodo muy corto de tiempo, de temas de movilidad, ambiental y demás. Pero también hay una parte negativa en la que hemos visto pues mucha muerte, muchos fallecidos en Segovia y una reducción sobre todo de servicios públicos tan importantes como la sanidad, que desde luego nos han pasado factura, y que yo creo que tenemos que hacer un proceso interno de cómo queremos a nivel, yo creo que ya incluso estatal, ¿no?, defender esos servicios públicos de calidad más básicos que se han visto expuestos sobre todo durante estos años. Bueno, pues también un antes y un después. Un antes y un después. A nivel personal, súper enriquecedor. Ha sido muy enriquecedor, desde luego, el trabajar por Segovia y estar en tu ciudad, la ciudad que te ha visto crecer, que ha visto crecer a tus hijas, que mi familia es toda segoviana, pues desde luego es muy enriquecedor. Y ver que luego se van materializando proyectos que tú siempre has ansiado que se hicieran, desde luego pues enriquece mucho. Luego pues tiene su parte de sacrificio, no son todo flores, ¿no? Y todo va a ser bonito. Pues eso, el trabajo hasta altas horas de la noche, los madrugones, el no pasar tanto tiempo con la familia, las 2 niñas pequeñas que tengo, y bueno, intentar sacar tiempo para dedicar a todo el mundo y desgraciadamente no poder tenerlo. Yo siempre he sido muy organizada, a la fuerza ahorcan. Un trabajador autónomo o se sacrifica y se organiza o no puede trabajar de esa manera. Entonces, al final, pues es un poco coordinarme con mi pareja, tener también la parte de apoyo de mis padres y de la familia, que siempre están para echar un cable, y luego mis hijas, que la verdad es que son unos cielos y se adaptan a todas las circunstancias. Son terremotos, yo creo, porque ya nos han visto como trabajadores autónomos, además de una profesión un poco extraña, como era la de la arqueología, y no les ha extrañado ahora que su madre se meta en otros jaleos y se haga alcaldesa. Sí, claro, hay muchas facetas. Al final la arqueología es ir por caminos un poco desconocidos, ¿no? Y el trabajo de alcaldesa es ese trabajo de constancia, de esfuerzo,
de obtener resultados a medio plazo y no de resultados inmediatos, y la arqueología es muy parecida en ese sentido. Yo creo que no tenemos que pensar tanto en las personas como en lo que representan esos partidos políticos, sus valores como partidos políticos, y luego los proyectos y las opciones que son reales de gobierno a una ciudad. Luego las personas, efectivamente, puedes tener más feeling o menos feeling, un trato personal más cercano o menos, porque al final el carácter de cada uno es el que es, pero si son realmente buenos políticos, no tiene que quedar su impronta personalizada en esos proyectos, ¿no? Tiene que venir más un poco de los valores que representan ellos, porque no son gobiernos unipersonales, ¿no? Ellos representan un partido con unos proyectos y son los que lo tienen que materializar. En ese sentido, pues cualquiera de los dos, entiendo que su partido ha decidido que son los mejores a optar a la alcaldía, uno en el 2019, ahora otro en el 2023. El Partido Popular ha hecho un relevo constante cada las elecciones, ¿no? Desde hace 20 años, que desde el 2003 han ido cada mandato renovando porque no encuentran el modelo que termine de encajar aquí, ¿no? Y eso también creo que no les da la oportunidad a ellos a generar también esa expectativa de trabajo, porque claro, ahora, y lo veremos, ¿no?, con el candidato del Partido Popular, qué grado de conocimiento va a tener, ¿no?, de la ciudad, del ayuntamiento, si no se ha dedicado a hacer esa labor de oposición y de conocimiento que realmente yo creo que debe tener un candidato a la alcaldía. Hay que evolucionar, y quien no evoluciona se queda parado en el tiempo. Y entonces hemos hecho una evolución muy buena y yo creo que es palpable, ¿no?, en toda la ciudad, la evolución que se ha hecho en materia de turismo, cultura y patrimonio, de pasar a no tener apenas eventos culturales, deportivos, tener una empresa municipal de turismo. La recuperación de nuestro patrimonio cultural se ha hecho de manera excelente estos últimos 20 años, pero claro, eso ya está asentado y eso hay que mantenerlo, seguir alimentándolo, evidentemente, no paralizarlo, sino seguir alimentándolo, que vaya creciendo, pero ahora hay que germinar cosas nuevas, ¿no? Y hay que evolucionar. Esto es como un agricultor, ¿no?, que si simplemente va sembrando siempre lo mismo, al final y no deja la tierra en barbecho o no semilla nuevos frutos, el terreno se agota. Pues en esto es lo mismo, ¿no? Hay que seguir alimentando esa parte, hay que seguir renovando la parte de cultura, turismo y patrimonio, generando también nuevos proyectos, pero también hay que generar otras partes vinculadas al desarrollo económico que desde luego también se han sembrado hace tiempo. Por ejemplo, el tema del CIDE, y que antes nos miraban ahí como unos marcianos hablando de innovación y nuevas tecnologías, y que ahora vemos que con toda la digitalización y con toda la parte que vienen de las nuevas tendencias del mercado laboral, no estábamos tan desencaminados. Pues les lanzaría el mensaje que antes de tomar esa decisión se informen de las oportunidades que tienen en Segovia a través de los diferentes canales de información. Nuestra Oficina de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación da muchas oportunidades, tanto a los que quieren emprender como a los que quieren buscar un trabajo y quedarse en Segovia. Tenemos la menor tasa de desempleo que hemos tenido nunca en la ciudad, la segunda capital de España con menor tasa de desempleo, con lo cual yo creo que se están generando nuevas oportunidades. Y luego la parte del emprendimiento, que antes estaba muy denostada y el que se hacía autónomo era como un poco extraño, ahora yo creo que se está viendo como una oportunidad de trabajo real, y lo digo desde el conocimiento, ¿no? La flexibilidad que te da el tener tu propio trabajo y el generar tus propias oportunidades, eso también lo estamos viendo. Esta mañana hemos presentado el Segovia Open Future, las oportunidades de las startups tecnológicas en el centro de creación en la cárcel, con gente de Segovia, gente muy joven que ha decidido que, vinculadas a las nuevas tecnologías y a la innovación, quieren emprender en la ciudad, ¿no? Y creo que ese modelo ya va cambiando y va calando más en los jóvenes. Va muy bien, y de hecho por eso te decía lo relativo a la parte de la tasa de desempleo o a los últimos datos del padrón municipal a cierre del 30 de abril, con un crecimiento de casi en el padrón en un cuatrimestre de 600 habitantes que hemos crecido respecto al cierre del 2022, con lo cual es que las cifras es lo que muestran, ¿no?
el servicio de limpieza y el servicio del transporte urbano está totalmente pacificado, porque nosotros confiamos en ese diálogo social que tan denostado está a nivel regional, ¿no? Pues da sus frutos, y ese es lo que vemos, ¿no? Eso se ha visto materializado, y vemos que en otros organismos no está funcionando igual. A las pruebas me remito con todas las huelgas que está habiendo también en otros sectores públicos a nivel regional, ¿no? Pero y luego la parte de la arquitecta y toda la gestión urbanística, evidentemente no somos para nada ajenos de la situación que hay. Hay que reconocer que hay una falta importante de personal, porque ha sido mucho el relevo generacional y mucho el relevo de técnicos que se han marchado a otras administraciones públicas y que se han tenido que incorporar al nuevo servicio. A eso unido a una pandemia que incrementó, ya una aprobación del Plan Especial de Áreas Históricas que incrementó en un número muy elevado el número de licencias a solicitar. Con lo cual, entre la falta de personal y el incremento del trabajo, pues se ha visto una situación en la que pues hay un conflicto y estamos en vías de resolución. De hecho, ese diálogo que también tenemos que todavía que alimentar aún más con el Colegio de Arquitectos, creo que es fundamental, sobre todo porque al final se ve como al ayuntamiento, como es la administración más cercana, ¿no? Se cree todo el mundo que es quien pone las normas, y las normas a nivel urbanístico son muy restrictivas, pero no son las municipales exclusivamente, ¿no? Vienen a nivel autonómico o incluso nacional, en donde hay que poner unos límites y hay que velar por un interés general, y muchas veces son tan rígidas que el interés propio de algunos promotores, pues por mucho que intentamos hacer esas labores de asesoramiento, de consultas, de buscar la fórmula para dar la viabilidad a proyectos, hay veces que es que no se puede, y hay que decirlo, lo siento, pero es que no puedes hacer lo que quieres, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que hay que mejorar esa comunicación directa, y por eso queremos hacer una oficina de atención rápida en urbanismo, en donde personal técnico se dedique exclusivamente a hacer esa labor informativa, y luego hacer una comisión exclusivamente de estos temas de urbanismo con los diferentes órganos implicados para mejorar sobre todo la comunicación, porque muchas veces lo que hay es realmente una falta de comunicación entre la parte externa de profesionales, particulares también, con la parte interna de gestión a nivel administrativa. Crítica siempre, quien no hace autocrítica va mal. O sea, hay que ser autocrítico siempre. Nosotros hicimos una apuesta muy clara, que era que había que apostar por una movilidad sostenible, y en ese sentido los fondos europeos era la oportunidad por la que teníamos que ir. Si Segovia tiene ciertas problemáticas de movilidad, y eso se ha visto a lo largo de muchos años con el corte del tráfico en la avenida del Acueducto, con la restricción también aquí en la Plaza Mayor, al final lo que se ve es que necesitamos tomar medidas en relación a la movilidad, y ya no solamente Segovia, se está viendo como tendencia a nivel de toda España y de toda Europa, ¿no? Retirar esos vehículos privados y fomentar un transporte más sostenible. De ahí, cuando se han lanzado todas las convocatorias de fondos europeos, el Ayuntamiento de Segovia, de las 3 convocatorias, de las 3 solicitudes que han salido hasta ahora, ha obtenido todas ellas. O sea, ha habido en otras en las que hemos podido fallar y no obtener los fondos a la primera y sí la segunda opción, pero es que en las 3 opciones, en la primera convocatoria con 2 solicitudes y en la segunda convocatoria con una solicitud, hemos hecho precisamente ese esfuerzo para buscar cuáles eran los proyectos a hacer, y uno de ellos era el carril bici, e introducir esas mejoras de movilidad para dar oportunidad a otros medios de transporte. Si antes nos hablaban, hace por lo menos 10 años, de que íbamos a tener unos patinetes eléctricos dentro de las ciudades, de que eran esa herramienta, o esas bicicletas eléctricas, y que vamos a poder tener unas bicicletas eléctricas municipales que a cualquier residente en la ciudad le voy a poder alquilar por un módico precio a lo largo de todo el año, pues evidentemente creo que es una opción que sobre todo la gente más joven, evidentemente no la gente mayor, pero sobre todo los más jóvenes lo tienen que ver como una oportunidad de tener esa movilidad. Y para eso tengo que adecuar primero las infraestructuras. Hay que poner una señalización, hacer una labor de concienciación, que los conductores cada vez sean más conscientes de que tienen que compartir la calzada con otros vehículos, y que esos vehículos se tienen que quitar de las aceras porque tienen que ir por la calzada. Y todas esas medidas pues son controvertidas, si no, acordémonos de cuando se cortó el acueducto, ¿no? Y habrá que hacer mejoras, seguro,
pero porque esto es un proyecto nuevo, no es la primera vez que se hace una apuesta tan seria por hacer este tipo de proyectos en Segovia. Si no tuviésemos esta apuesta y no lo hubiésemos hecho, pues seguiríamos igual y seguiríamos alargando un proceso que antes o después iba a haber que tomar, porque se está viendo en toda Europa, ¿no? Y las ciudades que lo han ido adaptando están viendo que son resultados positivos. Y hablan del frío, bueno, pues vayamos al norte de Europa, ¿no? Hablan de las cuestas, pues estamos dando la opción de vehículos eléctricos. El pavimento, pues habrá que modificar y habrá que hacer pavimentos que sean más compatibles con ese tipo de vehículos para evitar deslizamientos. Pero esto vamos a ir adaptándolo, pero hay que empezar y desde luego nosotros hemos empezado de una manera muy clara. El proyecto de Prado del Hoyo empezó hace ya muchos años y ha habido un conflicto entre privados. Y de verdad que desde el ayuntamiento, cuando yo entré en el 2019, lo primero que dijimos es que teníamos que desbloquear porque veíamos que a nivel de normativa urbanística, si no se aprobaba un plan parcial en Prado del Hoyo a la finalización del año 2022, en octubre del 22, ese suelo pasaría inmediatamente a ser clasificado como suelo rústico y no tendríamos oportunidades de sacar ese desarrollo industrial que tanto necesita Segovia. Y hemos hecho, aun con la pandemia de por medio, todo el esfuerzo por desbloquearlo, hablando con una parte de la propiedad privada, con la otra parte de la propiedad privada, viendo las posibilidades que teníamos desde el ayuntamiento para poderlo poner en marcha y afortunadamente se llegó al acuerdo. Cosa que desde luego se había intentado, no yo porque no había estado en el ayuntamiento, pero sí anteriores compañeros. Y afortunadamente está el plan parcial aprobado. Y ya no solamente es el plan parcial de un polígono industrial de 1 millón de metros cuadrados, que es que el otro día que estuvimos viendo todo el terreno in situ, la gente se sorprendía de lo grande que es la superficie, sino dar oportunidad a otra infraestructura como hay en otras zonas de España que ahora mismo tienen mucha demanda, que es la logística en materia del transporte por ferrocarril. Y teniendo la posición estratégica que tenemos entre Valladolid y Madrid, es clave, porque entre Valladolid y Madrid tienen ahora mismo las empresas esas grandes centrales de almacenaje y de distribución de mercancías para retirar los caminos de las carreteras y fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, que nosotros podemos seguir siendo esa zona de almacenaje y de transporte de última milla, ¿no? que ahora está también en boga. Pues al final son varias cosas, te quiero decir, no me hubiese gustado, por ejemplo, que ya tuviésemos antes de terminar el 2022 haber aprobado, por ejemplo, Prado del Hoyo con anterioridad, pero bueno, la tramitación urbanística es la que es. Me hubiese gustado poder abordar, por ejemplo, la reordenación de la Plaza de la Artillería. Para mí creo que es un proyecto que tenemos que abordar en el siguiente mandato, espero poder abordarlo porque si hay algo que hemos visto que funciona, que es la mejora en el entorno urbano para mejorar la imagen y la conservación del acueducto y hacer toda esa parte de la zona de las terrazas de la Plaza de Artillería que tienen los establecimientos de hostelería, retirar un poco todavía más el tráfico del acueducto. Una vez terminadas ya las obras, tanto en la Cuesta de San Juan con la avenida Padre Claret, creo que ese es un proyecto que a mí desde luego personalmente me hubiese encantado abordar. Y luego haber abierto el CIDE también antes de finalización del año, pero desgraciadamente el haber hecho contratos y ser muy pulcros y muy estrictos en la contratación pública nos ha hecho a tener que renovar alguna contratación, sacar la licitación y cumplir los procedimientos administrativos. Pero afortunadamente ya se están recibiendo los últimos lotes, creo que quedan esta semana un par de ellos y ya poder recibir el edificio y ponerlo en marcha. Pues el módulo cubierto, claro, cuando yo entro en el ayuntamiento vemos que el uso del suelo, es decir, la ordenación urbanística no está preparada para eso. Y ha habido que hacer una nueva ordenación en la cual se fije que realmente puede haber ahí un equipamiento cubierto, que es toda la zona deportiva de la Albuera tiene una clasificación y eso es un edificio que hay que construir y no tenía, urbanísticamente no tenía ese uso definido. Lo hicimos de la manera más urgente posible, que lleva su trámite, y hasta que eso no se ha producido no hemos podido empezar a trabajar con la redacción de proyecto de ejecución, que si no me equivoco, y así me lo han dicho esta mañana, saldrá licitación también estas próximas semanas.
la licitación de la redacción del proyecto de ejecución. Ahora bien, hay que redactar el proyecto de ejecución con una estimación del coste de la obra entre los 2 millones de euros, y ojalá hubiésemos tenido otras circunstancias. Si urbanísticamente hablando lo hubiésemos podido tener ordenado antes, seguramente ya estaríamos hablando de esa nueva infraestructura, al menos en esa fase de ejecución de la misma. Hemos avanzado también en las negociaciones, por lo menos con el Ministerio de Cultura. La Secretaría de Estado de Deportes sí que se ha comprometido de manera efectiva a hacer esa cofinanciación. De hecho, estuvo el secretario de Estado hace unos meses y desde luego él se comprometió a hacer esa colaboración con el Ayuntamiento. No hemos obtenido la misma respuesta positiva por parte de la Junta de Castilla y León de manera tan rotunda. Bueno, sí, cuando tengáis el proyecto ya veamos el dinero, pero no financiamos nuevas infraestructuras, pero bueno, nosotros vamos a hacer el módulo cubierto y de hecho, como ya te digo, el proyecto de ejecución, que es la base sobre lo que luego hacer la licitación y la consignación presupuestaria, se licitará antes del 28, se iniciará el proceso de licitación y luego ya continuaremos. Yo que he estado fuera antes de entrar en el ayuntamiento y de verdad que he trabajado para la Junta de Castilla y León en infinidad de proyectos, y con la Diputación y con administraciones de todo signo político sin ningún tipo de problema. O sea, de verdad a mí me sorprendió a la hora de entrar en el ayuntamiento que ya el hecho de asistir a una reunión con un cargo político de la Junta de Castilla y León, nada más llegar, lo primero que se te ponga sobre la mesa es que, bueno, tú eres del Partido Socialista, en alguna ocasión, ¿sabes? Y ir siempre poniendo en duda todo lo que vas a presentar porque eres del equipo contrario, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a trabajar de verdad en proyectos, yo no veo, y por lo menos a nivel personal y a nivel evidentemente como alcaldesa, yo cuando vienen a entidades o profesionales que vienen a presentar proyectos o iniciativas, yo no miro de qué partido político son, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido hemos visto ciertas reticencias y a mí, pues sinceramente, me ha chocado porque no estaba acostumbrada a eso desde la parte de desarrollo de mi profesión. Creo que no sé si es la mejor política la que está haciendo el Partido Popular en ese sentido. Ahora estamos viendo una campaña del Partido Popular a nivel regional que están haciendo el mismo modelo, ¿no? Con todos los candidatos, de toma, te doy una camiseta y te pongo el 23 y luego tú ya te pones el nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que el Partido Popular quiere el mismo modelo de la Junta de Castilla y León en todos sus municipios, que todos sus municipios agachen la cabeza y hagan solamente lo que dice Mañueco desde Valladolid, o lo que quieren realmente son proyectos propios de cada ciudad y que cada ciudad tenga su identidad. Igual que todas las comunidades autónomas tienen su identidad y todos los municipios de esta comunidad tienen que tener su propia identidad y sus propios proyectos y trabajar unidos. Yo desde luego me llama mucho la atención ver, y lo hablo mucho con compañeros de otras ciudades que tienen diputaciones y comunidades autónomas del mismo signo político, y les digo, es que en cierta manera me dais envidia porque se me ocurre a mí ir ahora mismo a la Diputación a pedir, por ejemplo, que colaboremos en materia de turismo, que lo llevamos intentando durante todo este mandato y se nos cierran las puertas. O lo mismo con la Junta de Castilla y León, que somos incapaces de ver lo importante que sería llevar una estrategia común. Y lo hemos intentado, de verdad, que nosotros siempre vamos a proponer como una acción constructiva. Y si no es lo que ellos dicen, no se hace nada. Y creo que hay un momento en el que también se tiene que respetar que al final los cargos electos, en este caso un ayuntamiento con una alcaldesa, es el máximo representante de una ciudad elegida democráticamente, y eso es lo que han elegido los ciudadanos. Atiende a las demandas de los ciudadanos que han apostado y han dado su voto a unos proyectos concretos. Luego en Segovia llevamos 20 años gobernando y hemos visto que se han hecho innumerables demandas en muchos campos. Ahora empezamos a ver cimientos en dos de los más importantes, como es la materia educativa y sanitaria, con el Centro de Salud de Segovia 4 o con el Instituto de San Lorenzo, pero es lo que vemos, de momento cimientos. Pero hay otras muchas cosas que llevan también el mismo tiempo. Hemos visto en materia de cultura lo que ha pasado con Titirimundi High Festival, unas reducciones de las subvenciones de manera espectacular, porque ellos han decidido hacer unas contraprogramaciones con otros festivales
en otras capitales de Castilla y León, a ver si lograban el mismo efecto para contrarrestar el efecto de Segovia en materia de cultura. Festival de Circo en Ávila, el mejor ejemplo que vemos para contrarrestar el efecto de Titirimundi. Y cuando nosotros hemos ido a decir, venga, pero participen, si es que cuantos más participen y mejor financiación tenga este proyecto, más visitantes vamos a tener. En materia de cultura en ese sentido, en materia de industria, llevo de verdad desde que empezamos a hablar de la aprobación inicial de Prado del Hoyo, con esa aprobación inicial intentando fijar unas mesas de trabajo para generar ese plan de fomento territorial de la industria para Segovia y su provincia. Y llevo de verdad, incluso con reuniones con varios directores generales y en alguna con el consejero, con el candidato delegado del Partido Popular presente, y no se ha desbloqueado ni una sola reunión. No son conscientes de que sin esas mesas de trabajo, que es que lo fija la Ley de Industria de Castilla y León, no pueden iniciarse esos planes de fomento territorial de la industria, que es que en Ávila han inyectado 34 millones de euros, que es que somos la única provincia que no tenemos un plan de esas características. Pues hay base de sobra para poderlo desarrollar, pero por mucho que insistimos y de las mejores maneras, con la documentación encima de la mesa, no lo logramos. Y te hablo, pues eso, en materia de deporte hemos hablado del módulo cubierto, en materia de transporte, llevo meses esperando una cita con la consejera de transporte para ver si somos capaces de fijar los criterios del transporte interurbano. Segovia y su Alfoz necesita un transporte interurbano eficiente, porque nos ahorraríamos muchísimos de los coches que entran en la ciudad a lo largo de todos los días. Son muchos los segovianos que viven en el Alfoz y vienen todos los días a Segovia. Y si tuviésemos un transporte como el que tiene, por ejemplo, la Astrilla o San Cristóbal, que es más eficiente, tanto con el resto del Alfoz como con los barrios incorporados, en donde nosotros no podemos colocar, por mucho que queramos, líneas de autobús urbano, porque están cubiertas esas líneas ya por el transporte interurbano y no puede haber una duplicidad de servicios, y así lo fija la ley. Y llevamos intentando tener estas reuniones con la consejera y explicarla, hay que trabajar en estos proyectos, y no lo conseguimos. Y así podemos ir con un suma y sigue, ¿no? Y cada vez que vamos, el día que tuvimos la reunión con el presidente Mañueco, me sonrío porque al final es rocambolesco, ¿no? Dice, no, cada vez la lista es más grande. Claro, ¿cómo no va a ser cada vez más grande? Si cada vez van surgiendo nuevas necesidades y cada vez que llegamos allí, lo único que se nos dice de muy buenas maneras es, vale, y no obtenemos un compromiso. ¿Qué compromisos hemos obtenido? Pues en todos estos sentidos, ¿no? Y luego una labor de transparencia. Hombre, que nos digan que van a hacer una segunda infraestructura hospitalaria y veamos titulares de que empezarán las obras del hospital en el mes antes del verano, realmente están engañando. Lo que van a hacer son empezar las obras de urbanización, que son dos fases. Primero hay que urbanizar, hacer las calles, proyecto que entre otras cosas ha sido supervisado y coordinado desde el ayuntamiento, que esa famosa rotonda de acceso al hospital se va a mejorar porque lo hemos pedido expresamente desde el ayuntamiento, que si se va a duplicar el número de personas que puedan ir al hospital, hay que mejorar los accesos, porque inicialmente ellos no lo tenían previsto. Y de hecho, pues habrá que hacer esas obras de urbanización, pero por favor, seamos serios. El plan de infraestructura sanitaria, que es lo que decía el otro día el portavoz de Podemos, ¿no? Que sabemos cuántas plazas de aparcamiento vamos a tener, pero no cuántas camas. ¿No es surrealista? Estamos hablando de una ampliación hospitalaria que todavía no sabemos lo que va a tener, y te vas a poner a acceder a las calles con tal de llegar al 28 de mayo con un anuncio.